Yo, por ejemplo, tengo imágenes como muy idílicas de mi vida de niño. Digamos, yo, por ejemplo, recuerdo tener 8 años, 9 años, 11 años y levantarme en la mañana y encontrarme con venaditos detrás de la casa, o mi papá que venía ya de cazar un venado, o ir al río y poder beber el agua del río bien fresca, y saber que si yo llegara a cualquier otra casa también tenían que comer y que me podían ofrecer algo, digamos, ya sea pescado, ya sea té de zacate de limón o de hojas de naranja. Y hoy en día no es así. Estamos escuchando a Limi Ocampo. Limi es parte de una comunidad mixquita de Nicaragua y una de las miles de personas que han solicitado refugio en Costa Rica. Pero, ¿qué es una persona refugiada? ¿Por qué las personas solicitan refugio en otros países? Hoy, en este especial de Oigamos la Respuesta en colaboración con ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, vamos a aprender sobre las personas refugiadas y sus situaciones en nuestra región centroamericana. Mis pies sobre la arena me recuerdan al territorio del que salí obligado y llevo a donde yo voy. Limi también es músico y hace música sobre su situación, sobre su comunidad y la forma de vida mixquita, que tiene muy poco que ver con la vida de las ciudades. La colectividad es un principio fundamental que se manifiesta en varios aspectos de la vida, en la propiedad de la tierra, por ejemplo, o en la toma de decisiones para la gobernanza de la comunidad. Son esas colectividades y esas redes sociales las que permiten el cuidado de los ancianos. O, por ejemplo, el entierro de nuestros seres queridos cuando fallecen. Cada vez es menos, pero incluso si alguien caza un venado o caza gran cantidad de peces, pues lo reparte con otros, como las otras personas de la comunidad. Incluso cuando se hace una casa, ¿no? Cuando están dadas todas estas condiciones, eh, nosotros somos capaces de tener proyectos de vida, familiares y comunitarios. Somos dueños de nuestro tiempo, somos dueños de nuestros sistemas de vida. La vida en la comunidad gira alrededor de la economía o la agricultura de subsistencia. Eso es un término que mal se entiende porque al decir que estamos subsistiendo, entonces se entiende como que es improductivo o como que somos muy pobres o como que somos incapaces de generar más. Pero es que la lógica es otra. O sea, la lógica es que producimos lo que necesitamos, no estamos produciendo para acumular. Los territorios de las comunidades mixquitas en Nicaragua y de muchos pueblos originarios en toda Centroamérica han sido puntos de conflicto por las riquezas naturales que han sabido mantener sus habitantes. Limi, desde muy chico, recuerda sentir la amenaza. Creo que fue en 1998. Yo estaba muy chavalo. Era un día de invierno, recuerdo. Yo estaba en la casa, mi papá estaba en la montaña todavía y salió la pareja de una prima lejana, salió corriendo a la casa. Entonces le digo yo, ¿qué pasó? No te han dicho nada, me dice. En los límites de nuestros territorios encontramos a un colono, dice, que está botando 50 manzanas y está haciendo potrero. Y pues le dijimos que tenía que salir y ojalá yo espero que se salga, me dice. Y le digo, ¿cuántos eran de la comunidad? Le digo, nosotros éramos como 20, me dice, y él estaba solo. Solo un colono tenía más poder que la comunidad unida. Yo siempre, pues lo recuerdo, ha quedado muy grabado en mi mente. No sentí riesgo en ese momento, pero sí entendí que había un problema. Y mi abuelito, que en paz descanse, siempre nos decía, algún día va a venir mucha gente aquí, va a haber muchos problemas. Me acuerdo que mi abuelito antes de morir, allá por el 2006, una vez yo me lo encuentro sentado en un árbol descansando. Y le digo, abuelito, ¿cómo está? Me dice, aquí estoy. Estoy un poco preocupado, me dice. Le digo, ¿por qué? Porque me dice, esa zona donde yo trabajé de joven, dice, no veo a nadie interesado en poder irse a establecer allí, me dice, y esas son buenas tierras. Y me dice, yo creo que vos sos el único que quizás podría hacer algo por proteger esas tierras. Entonces esa vez yo le prometí a mi abuelito en trabajar ahí.
Limy logró empezar a plantar cacao en esas tierras, pero en 2018 su vida y la de todos los nicaragüenses cambió. En abril de 2018, estalló en Nicaragua una profunda crisis política y de derechos humanos que inició con protestas pacíficas estudiantiles y de adultos mayores contra una reforma al seguro social. Debido a la represión del gobierno, se transformó en una lucha nacional por la democracia y la justicia. Limy fue invitado a participar en las mesas de diálogo nacional como representante de las comunidades misquitas. Esa participación del diálogo nacional sirvió, digamos, también para que empezara a ser perseguido políticamente y empezó a haber una vigilancia. Y era bien complicado porque en los bosques o en los territorios tenía amenaza de los colonos, dejaban mensajes en bolsitas, digamos, colgadas donde decían, aquí te vamos a venadear. Y en la ciudad me sentía vigilado por efectivos de la Policía Nacional. Entonces, en ese sentido, yo estaba consciente pues, que estaba en una situación de alto riesgo y tuve que salir del país. Pero cuando Limy estaba planeando irse al extranjero, el gobierno de Nicaragua le quitó su pasaporte. Esto lo obligó a salir de manera irregular a través de lo que se conoce como un punto ciego. Un punto ciego es un paso fronterizo no oficial o informal. Quienes transitan por esta zona suelen exponerse a muchos riesgos, ya que a menudo operan fuera de la protección de las autoridades y pueden ser vulnerables a redes de tráfico de personas, extorsiones o asaltos. Limy, como miles de personas en Centroamérica, logró llegar a otro país, en su caso a Costa Rica, y ahí solicita refugio. ¿Qué es una persona refugiada? Las personas refugiadas son personas que han sido forzadas a abandonar su país de origen y por tanto han buscado protección en otro estado. Les es imposible volver porque existe el riesgo de que sean perseguidas por su identidad, sus creencias religiosas o su opinión política, o bien porque el país del que provienen está sumido en la violencia. Los ríos de gente que cortan los ríos son hombres, mujeres. Así fue como llegué, pero obviamente pues uno se queda como pensando mucho, ¿no? En por qué hay que llegar hasta eso si uno no ha cometido ningún delito, no ha hecho nada malo, o sea, simplemente lo que había hecho y sigo haciendo es defender quién soy y ayudar a otros a defenderse también. Y obviamente sí lo deja pensando a uno muchísimas cosas, ¿no? Y cruzó fronteras cargando el dolor. Limy no es un criminal y tuvo que salir de su país, dejar su familia y a su vida, por defender sus ideas y su territorio. Lo que muchas veces se piensa es que las personas que buscan refugio están huyendo de la justicia, pero en realidad están escapando de la injusticia. Mucha de la población indígena migra y llega a un país en condiciones de vulnerabilidad muy graves, porque no es una migración planificada, no es una migración deseada, no es una migración que sea parte del proyecto de vida, es una migración de emergencia, es una migración a la que uno se ve obligado y eso rompe la estabilidad familiar, rompe proyectos de vida personales, familiares. Y en el caso, por ejemplo, de la gente que viene de comunidades rurales a establecerse en zonas urbanas, tienen que iniciar o desarrollar nuevas formas de vivir de cero, desde cero, ¿no? Es como llevar a la gente de la ciudad a vivir al día siguiente del campo. Entonces hay que aprender a usar un machete, hay que aprender a sembrar, hay que aprender a andar en cayuco, hay que aprender muchas cosas que no es tan fácil. Limy sufrió un doble desplazamiento, ya que tuvo que salir de su territorio misquito en su país y tuvo que solicitar refugio en Costa Rica. En todo su recorrido, como él lo dice en sus canciones, lleva a su tierra y también lleva a su cultura. Ya después del 2018 pasé un tiempo que había como dejado la guitarra porque estaba obviamente bajo una situación muy compleja de vigilancia y de persecución. Sabía también que las canciones pues también se toman como protesta y que eso también puede poner en riesgo. Tengo muchos conocidos que fueron encarcelados y obligados al exilio por su música.
Llegando a Costa Rica, pasó un tiempo ahí como resignificando la música, el hecho de ser música. Entonces ahora escribo canciones que tienen que ver un poco con cómo hacerle frente, digamos, a los procesos que estamos viviendo. Hay una canción que habla sobre no olvidar la cultura, no olvidar el territorio, no olvidar a la familia, no olvidar los ríos, los bosques. Esa canción es en miskito, se llama Miatikpara, no te olvides. Y luego en el coro menciona los 23 territorios indígenas titulados en las regiones autónomas de la costa Caribe. Así que también es una buena forma de conocer los nombres de los territorios. Y la segunda estrofa es una plegaria a la Madre Tierra pidiéndole fuerza para mantenernos firmes. Y al final es como un poema invitando a la población, ¿no?, a no olvidar quiénes somos. Lamentablemente, Limi ha perdido la cotidianidad y el contacto con muchas personas que aún quedaron en el territorio, pero sigue haciendo su trabajo de resistencia desde Costa Rica. Donde tengo mayor contacto es con la gente que está en el exilio en Costa Rica, ¿no?, que es una población enorme. Nosotros estimamos en más de 10.000 personas indígenas y afrodescendientes, digamos. Yo soy parte de una organización indígena que promovemos derechos de pueblos indígenas y allí hacemos 2 preguntas, ¿no? La primera es cómo trabajar para una adaptación digna en el exilio de la población indígena que se ha visto obligada a desplazarse. Entonces allí está el tema de la regularización migratoria, que es un tema fundamental, pero también el acceso al trabajo, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Eso plantea muchos desafíos y ha sido un trabajo donde, por ejemplo, organizaciones como el ACNUR han sido clave, ¿no?, para ir tejiendo una red junto a otras organizaciones que puedan ampliar nuestro trabajo. ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, mediante la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, define los derechos que las personas refugiadas tienen. Algunos de los más importantes, Limi los menciona: el acceso al trabajo, el acceso a la educación, el acceso a la salud. También están los derechos a no ser sancionado por entrar al país sin autorización, a no ser devuelto a un país en el que su vida y derechos corren peligro, a no ser discriminado o discriminada y al derecho a la reunificación familiar, a la libre circulación y a la justicia. Siendo indígenas en el exilio, en un contexto fuera de nuestros territorios, fuera de nuestras comunidades. Hay mucha gente que no entiende bien el español. Conocemos de gente a la que, por ejemplo, los patronos los han multado por hablar miskito, niños que se reciben bullying en el colegio, pero también hay otras barreras, ¿no? Más del 90% de la población indígena no ha terminado una educación formal, entonces son gente que se dedica a trabajo de muy bajos ingresos, entonces eso los lleva a vivir en condiciones muy precarias, en sitios de inseguridad, pero también hacinados, muchos no comen los 3 tiempos. Entonces, en esas condiciones, la vulnerabilidad y el sufrimiento que ya genera la violencia en Nicaragua se continúa en el país de exilio en otras condiciones. Por eso es que Limi hace un llamado a los estados para trabajar en conjunto con las organizaciones y la sociedad, para lograr acelerar los procesos y que las personas obtengan sus refugios más rápido. Es también contribuir a disminuir el dolor, la vulnerabilidad y el sufrimiento en el que estamos. Por tanto, es una cuestión humana básica de poder ayudar. O sea, y yo entiendo que hay intereses políticos, hay intereses económicos, hay intereses hasta culturales y todo, pero si nos consideramos seres humanos, entre todos, es importante ver esa condición del otro que sufre y ayudarle a que eso disminuya ese dolor. Y los estados tienen mucho poder para hacer muchas cosas. Entonces, eso, pues, ahora que estamos también en un contexto donde se está invirtiendo más en guerras y en tecnología y menos en estos temas, yo creo que hay que voltear la mirada a nuestros países. Los estados son los responsables de dar a las personas refugiadas sus derechos. Y el principal es el derecho a la no devolución, que significa que las personas refugiadas no pueden ser expulsadas o devueltas al país donde su vida o libertad estén en peligro. A pesar de que ingresen al país sin visa o autorización de ingreso, no pueden deportarles hasta que se dé un debido proceso de análisis de su solicitud de refugio.
Pero la vuelta a sus países es probablemente el deseo más grande de todas las personas que fueron forzadas a migrar sin desearlo. A Limi le preguntamos cómo y cuándo se imagina su vuelta. Pues me gustaría que fuera pronto. Me gustaría que fuera en condiciones con garantía, digamos, con la garantía de que no me va a pasar nada, con la garantía de que a mi familia no le va a pasar nada, con garantías de que puedo hacer mi trabajo, digamos, de defensa de la comunidad, de contribuir al desarrollo de la comunidad y de Nicaragua, y tener la posibilidad de llevar a cabo eso sin el riesgo de sufrir algún tipo de amenazas, ¿no? A mi integridad física o a mi trabajo o a las personas con quienes pueda trabajar. Yo espero que pues algún día podamos recuperar esos territorios y trabajar, y yo también cumplirle la promesa a mi abuelito, digamos. Prilaka manani rasma naiwa almuki ay botka atkina. ¿Es usted una persona refugiada y necesita ayuda? Puede conocer sus derechos e informarse sobre los servicios disponibles en la página web del ACNUR, acnur.org. Se escribe acnur.org. Queremos agradecer profundamente a Limi por compartir su historia y su bella música con Oigamos la Respuesta, y al ACNUR por la colaboración para la realización de este importante especial sobre las personas refugiadas. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.